Mi querido Eddie, como siempre, un gusto verte platicar contigo este 14 de enero. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hola Meme, muy bien. ¿Y tú? Saludos para ti, para el producer, que ahora hoy lo he escuchado muy activo, más activo que otros días. Y también un abrazo, por supuesto, para la audiencia bella y hermosa y preciosa que cada día nos alimenta más con su amor. Mi querido Eddie, pues la audiencia es martes y siempre tienen ganas de escucharte todos los martes. Quiero empezar antes de, yo sé que nos vamos a, eventualmente llegaremos a ese punto, pero fue los primeros 100 días de la presidenta, fue su informe, su primer informe al pueblo y además inmediatamente después presenta el Plan México. Algunos han leído que el Plan México es una respuesta, dicen, desesperada a Donald Trump. Yo No. recuerdo que es un plan que se venía trabajando desde hace mucho tiempo. Entonces, ¿cómo has visto este primer informe y los primeros 100 días de la presidenta, así como el Plan México? Bueno, pues primero que nada, desde aquí también le mando un beso y un abrazo muy grande a la presidenta, a la doctora Claudia Sheinbaum, felicitándola por sus primeros 100 días y que vienen muchos días más y muchas cosas más increíbles que va a vivir en esta odisea de 6 años en la cual pues todo el pueblo de México la estamos acompañando y la estamos respaldando y que sepa que tiene nuestro cariño, que tiene nuestro amor, que tiene nuestro respaldo y que ante unos cuantos misóginos y personas no gratas en el sentido de una precariedad emocional y espiritual y mental grande, pues que realmente no hacen mella en lo grandioso de todo lo que está sucediendo en nuestro país, de esta continuación del segundo piso de la cuarta transformación y como siempre lo advertí desde, pues sí, años atrás de cómo iba a ser el gobierno en el que yo desde el 2022 dije que ella iba a ser la presidenta, pero también lo acompañé del por qué y en el por qué siempre avisé que porque era una mujer, es una mujer capacitada, experimentada, estudiada, completamente orientada hacia una administración ejecutiva donde se planea estratégicamente, se sienta con los equipos, se diagrama a final de cuentas cuál va a ser paso por paso en tiempos y movimientos dicha estrategia, se delega a cada una de las áreas lo que tiene que realizar y después viene la parte de la supervisión y la medición de los resultados. Entonces, para mí, en lo personal, no me sorprende absolutamente nada lo genial que han sido estos 100 días, porque han sido días que podríamos decir que se han hecho muchísimas cosas para de alguna manera tan corto tiempo, entre ellos también reconocer, por supuesto, que al Congreso, a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores, su rapidez y su agilidad para aprobar las reformas y sobre todo que han sido reformas que muchas veces han tenido que aprobar a altas horas de la madrugada y que ha habido jornadas donde ni siquiera han dormido y que también honor a quien honor merece, ¿no? O sea, así como a veces invitamos a los diputados y senadores que pues que se pongan pilas en esto o en el otro o les damos sugerencias de temas donde hay que legislar, donde hay que ya agregar un marco legal porque es urgente y que de alguna manera desde esta trinchera de la ciudadanía, de la comunicación y del periodismo, buscamos que también eso se impulse, pues también reconocer, ¿no? Cuando hacen una ardua labor, creo que nunca había existido 100 días en los cuales hubiera habido tantos cambios a nivel legislativo, también hay que reconocerlo y obviamente todo esto impulsado en temas de las iniciativas que venían del Poder Ejecutivo desde el expresidente Andrés Manuel López Obrador, que obviamente ya traía todo un tema de unos puntos estructurados y una agenda que estaba estructurada y enviada, y aquí con la presidenta pues completamente estarlos impulsando y llevándolos a cabo y que no se quede en un dicho, sino que se quede en un hecho y que nos vayamos a los resultados. La agilidad con la que también ha tratado el tema de la reforma judicial es impresionante, como la presidenta a final de cuentas también pues, fue súper tenaz, siempre dio una explicación de cara a la nación en cada una de las mañaneras cuando cada vez le querían poner pues de alguna manera una piedra o una pared para que eso no avanzara con sus amparos y con cosas que le mandaban o que le prohibían publicarlo en el diario oficial de la federación, tantas cosas que han pasado en estos 100 días. Y luego, cómo olvidar cómo empezó todo el tema de la estrategia de seguridad junto con Omar García Harfuch, junto con nuestras, por supuesto, Fuerzas Armadas, tanto los militares, la Guardia Nacional, la Marina y todo el aparato de seguridad que ha colaborado
junto con, por supuesto, también la Secretaría de Gobernación muy activa, también Rosa Isela, Omar García Harfuch, la presidenta, los gobernadores y gobernadoras que también poco a poco se van como que alineando a esta inercia y a esta velocidad que se le tiene que dar. También de alguna manera muy contundente la presidenta en esta reunión que se tuvo en Acapulco, que hay gente que va olvidando las cosas. Yo hay cosas que se me quedan muy marcadas como resumen de los sexenios y podría decir que esa reunión de Acapulco, donde la presidenta contundentemente le dice a las gobernadoras y los gobernadores que el trabajo está en el territorio y no en el escritorio o fuera del escritorio, lejos hasta de su estado, y que el trabajo está con el pueblo y cerca de la gente, y que para que se dieran los resultados que se están buscando en la Estrategia Nacional de Seguridad, tenía que haber colaboración y coordinación de absolutamente todos. Háblese gobernadores, gobernadoras, presidentas y presidentes municipales, por supuesto que todo el aparato, como ya lo dije, de seguridad que incluye a todas nuestras Fuerzas Armadas, por supuesto que la Guardia Nacional, por supuesto que la Marina, policías municipales, policías estatales y fiscalías, y también en vías de que estamos arreglando el tema entre, pues, podríamos decir el pueblo de México, comandado obviamente por la señora presidenta y el Congreso, que ha sido de gran impulso, la reforma judicial. Y muchos más actores, y voy a decir actrices, que se han involucrado en esto para sacarlo adelante. También ha sido muy activo el INE, hay que decirlo, muy colaborativo para que se pueda llevar a cabo esta elección. Abogados, abogadas y personajes muy interesantes son los que se han inscrito, y es muy interesante cómo podemos, pues sí, ver próximamente vivo este cambio trascendental, total, en cuanto al aparato del Poder Judicial. Creo que es verdaderamente es histórico, ¿no? Y es increíble que se estén dando cosas históricas en los primeros 100 días. La estrategia con Sinaloa, obviamente quiero seguir reforzando que pues este es un proyecto que el tema de seguridad nos tendrá que llevar resultados a corto, resultados a mediano y resultados a largo plazo, ya que lo venimos acarreando muchas décadas. Hay mucho que hacer, mucho que arreglar. Me decían unos conocidos que en algún tiempo, es gente grande, es interesante, que vinieron a colaborar en el país hace entre 2 y 3 décadas. Por supuesto no voy a decir la nacionalidad, hay que cada quien se lo imagine, y me comentaban, mira, cuando nosotros hicimos el diagnóstico, que nos pidieron que viniéramos y a cierta parte de tu país, que bueno, en particular fue Sinaloa, una de las puntos más importantes que dimos en nuestro reporte fue que mientras que no se quitara toda la policía municipal y toda la policía estatal, eso no se iba a corregir. ¿Por qué? Porque habían encontrado en ese estudio que estuvieron varios meses, casi un año aquí viviendo, porque estaban muy desesperados por toda la inseguridad que había en ese tiempo. Pues estamos hablando ya desde ese tiempo. Sabemos que Sinaloa ha sido un hervidero por muchas décadas, que más o menos lo lograban controlar, lo lograban pero pues siempre ha sido un terreno muy complicado a nivel seguridad y a nivel violencia, y por supuesto por la concentración también que hay de crimen organizado, que no se puede negar, ¿no? O sea, es innegable, y esto tiene décadas. Entonces, entre lo que me comentaron que habían puntualizado era que definitivamente había que hacer la limpieza, que si no se hacía la limpieza iba a ser muy difícil, que por más que se hicieran muchos esfuerzos a nivel de otras instituciones de seguridad, pues era tan fuerte como tenían cooptada esta parte, que iba a ser muy difícil que pudiera, porque se convertían en sus mismos enemigos. O sea, venían otros aparatos de seguridad a tratar de contrarrestar, y resulta que los que tenían que trabajar como aliados, estas policías de las que menciono, de municipal y estatal, pues eran realmente los peores enemigos, porque escuchaban toda la estrategia
y después a final de cuentas estaban del otro lado muchos, porque no podrías decir todos, pero muchos en gran cantidad, coludidos con el crimen organizado. Entonces, imagínate qué delicado, cómo puedes realmente llevar a cabo una operación hasta en encubierto, cuando realmente quedas descubierto si estas personas, a final de cuentas, están, se supone que colaborando contigo y después transmitiendo información muy delicada a la contraparte, y por eso es que pues se dan a veces hasta ejecuciones de ciertos mandos estratégicos del lado honesto del aparato de seguridad, y nadie entiende cómo fue, cómo lo agarraron, cómo sabían, cómo esto, cómo el otro. Bueno, pues hay que tener mucho cuidado en el momento de hacer esta estrategia de inteligencia de seguridad, porque sí tienen un alto, vamos a decir, una alta incidencia de participación por la misma naturaleza de cómo se manejaban las cosas ya por décadas con la contraparte. ¿Y por qué? Porque pues si no, ¿quién les hubiese dado protección todas estas décadas y todos estos años? Pónganse a pensar, a ver, ¿cómo le han hecho para vivir tanta parte de crimen organizado en ese territorio si no hubiesen tenido protección de ciertos estatales y municipales? Sería imposible. O sea, verdaderamente sería imposible, hasta para el libre tránsito, ¿no? O sea, y eso no nada más es una sorpresa. Aquí en los tiempos de la barbilla, no sé si ustedes sabían, pero hasta hacían a veces retenes en el Estado de México, pero para dejarlo pasar y que nadie lo detuviese. Y él hasta lo platica en sus entrevistas y en lo que él ha dado, ¿no? Y era la forma en la que obviamente con paga, pues estaba coludido. Entonces, ¿qué hace este aparato? Lo que a mí me comentan que vinieron hace un par de décadas, es que este fue el diagnóstico que les dieron, y pues creo que la verdad para mí me resultó muy interesante que pudiese tener esta charla con estas personas, porque me abrió los ojos de decir, híjole, sí, si vas a ir a los estados y a los municipios con una estrategia de inteligencia y de seguridad, habrá que tener mucho cuidado hasta qué nivel, si es que no los puedes quitar a todos, porque a veces se tienen que tomar decisiones muy drásticas, o hacer exámenes de control de confianza, o sea, hacer muchas cosas que se requieren, porque también hablaban de que no nada más eso, hace 2 décadas estoy hablando, las fiscalías también estaban en eso, en ese tiempo, pues muchas, la verdad es que no les llamaban fiscalías, y si no lo recordamos, pues les llamaban de otra manera, ¿no? Hace 2 décadas, después ya hoy en día se llama fiscalías. Entonces, creo que ese también puede llegar a ser un talón de Aquiles, que habrá que ir resolviendo. Obviamente, pues tenemos al genio de los genios, a nuestro querido Batman, como le dicen de cariño, que es Omar García Harfuch, que es alguien completamente capacitado y experimentado y que tiene una larga carrera en temas de seguridad. Y también, por supuesto, nuestra querida Marina, nuestras queridas Fuerzas Armadas y nuestros queridos Guardia Nacional. Pero es importante también como puntualizar eso, sobre todo para que tengan mayor agilidad y precisión, y para que no existan o que puedan existir las menores bajas del lado del aparato de seguridad, que trae muchas ganas de contrarrestar esto, ¿no? Porque también duele mucho eso, ¿no? Que haya bajas porque alguien a lo mejor pudo haber dado una información y entonces los agarran en el momento preciso, cuando se supone que estaban en encubierto, ¿no? Entonces, ojo con eso. A final de cuentas, también hoy en día con la tecnología hay muchos aparatos de seguridad que nos permiten tener la inteligencia hasta para que los que están, se supone que trabajando aliados con nosotros, pues también en un momento dado se puedan tener ciertas escuchas de ellos, con el afán realmente de salvaguardar el plan, que sea exitoso, y de salvaguardar al personal que participa en él, que son héroes nacionales, ¿no? Y que hay que cuidarlos, ¿no? Toda la gente que da su vida por cuidar nuestra vida. Entonces, eso como un paréntesis sobre eso que estamos platicando. Y también creo que es muy interesante todo el plan económico. O sea, para estos medios, que siempre lo digo, que la chayotiza te idiotiza, no se dejen. O sea, obviamente ellos dicen que lo del Plan México fue algo que salió de la manga. Por supuesto que no, por supuesto que la doctora desde antes de entrar en funciones habló muchísimo de la parte del gabinete económico y también de los consejos que iban a participar empresariales,
y también de ciertos personajes como la querida Altagracia, que iban a empezar a organizar todo esto. Entonces ha sido un trabajo de muchísimos meses como para que alguien quiera sacarse de la manga que esto que se presentó en el Museo de Antropología resulta ser algo improvisado. No tiene nada de ser improvisado. Con la doctora no hay cosas improvisadas, por lo mismo de ser un gobierno experimentado, capacitado y que tiene una alta experiencia en la operatividad y la planeación estratégica. Y que se ha trabajado muy de la mano con el empresariado, hay que decirlo y hay que reconocerlo, y con el gabinete económico en las distintas aristas del gabinete, porque el gabinete económico comprende cualquier cantidad de diferentes áreas y rubros que tienen en conjunto en la ecuación que generar este tipo de planes, porque tú se te pueden ocurrir cosas increíbles a lo mejor en la Secretaría de Economía, pero tienes que tener la viabilidad también de la Secretaría de Hacienda y tienes que tener la viabilidad también de todo el tema de cómo lo vas a manejar, por ejemplo, si es un tema extranjero, también en la parte diplomática con relaciones exteriores y también cómo lo vas a detonar si es a final de cuentas nacional para algo de impulso de industria nacional o para algo con los nacionales que se va a buscar hacer algo en el extranjero, pues también tener reuniones con el empresariado en general para poder diagramar cuál va a ser la estrategia y poder alinearse. Lo mismo de cuando se hacen los pactos del salario mínimo, lo mismo de cuando se hacen los pactos del control de precios. Pues tienes que involucrar a toda la sociedad, a todos, absolutamente a todos, para que eso se dé en una traducción de un proyecto exitoso con excelentes resultados que se traduzca, valga la redundancia, en el beneficio directamente al bolsillo del pueblo, porque todo lo que se haga en materia económica tiene que ver tanto a nivel macro país como a nivel micro, a nivel bolsillo de cada uno de nosotros y de nuestras familias. Entonces creo que esto se toma con seriedad, creo que esto hay que tomarlo como una estrategia verdaderamente planeada y diagramada y con múltiples reuniones previas para poder haber llegado al día de ayer y múltiples reuniones que se darán durante todo el sexenio para poder seguir echando a andar este plan que no es de un día, que no es de un mes y que dependerá qué tan bien se ejecuta y qué tan bien se supervisa para que el plan vaya increciendo y vaya generando más y más resultados en la economía en escala y se pueda de alguna manera contrarrestar esos huevos de la canasta de los que yo siempre he hablado que hay que diversificarse, que es como en un portafolio de inversión. Bueno, pues el Plan México también es parte de ese plan económico de diversificación, impulsando la industria nacional, impulsando la inversión nacional, que no se nos olvide que al día de hoy es el 82% del total de la inversión. Y con esto no estamos diciendo que no queremos más inversión extranjera directa, es que lo queremos todo, es una canasta. Lo que se está buscando es la diversificación de la canasta para que cuando un huevo se te reviente, como puede suceder al cargar una canasta, tienes tus demás huevos y no se quedan sin desayunar en la casa. Si en tu canasta lo único que haces es que traes un huevo gigante, un huevo tototote que le va a dar a alimentar a toda la familia de la casa y se quiebra ese huevo y al final de cuentas se riega todo el huevo, perdón que haga esta analogía, pues siempre me gusta, pues una forma de que lo pueda entender todo muy, muy bien, pues cuando llegarás a casa ya no habrá, por más que haya sido un huevo gigante, ya no habrá que dar de desayunar. Y lo que tenemos que de alguna manera cuidar en este país y una primer mandataria, su gabinete y todos los funcionarios de todos los niveles es que su servicio público se traduzca en que el pueblo obtenga bienestar y obtenga una mejor calidad de vida y que el país pueda seguir creciendo y se pueda colar entre el plan que tenemos a los primeros 10 países pues, más grandes a nivel economía del mundo y para ello pues hay que hacer cualquier cantidad de estrategias en todos los flancos. La mejor prueba es que ayer se presenta el Plan México y hoy se presenta Amazon en la mañanera a corroborar una inversión de 5,000 millones de dólares. Entonces, ¿qué estoy diciendo con esto y cómo lo estoy demostrando con argumentos? Es que lo de esta canasta, aquí ustedes lo pueden ver. Ayer se trató del Plan México, impulsando la inversión nacional, que representa muchísimo, trabajando de la mano con los empresarios, y hoy tenemos Amazon, una empresa
extranjera, que es la que alimenta la inversión extranjera directa, todas estas empresas de todo el mundo, presentando el plan de inversión de 5,000 millones de dólares. Entonces, con esto, lo que quiero decir es que estos 100 días han sido de puro trabajo, de mucho esfuerzo, de muchas reuniones, de mucha planeación estratégica para poder detonar ahora sí el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Nacional Energético, el Plan Nacional Hídrico, el Plan Nacional Económico, el Plan Nacional Diplomático, el Plan Nacional lo quiero decir, se me está yendo, este plan nacional de todo lo que es recursos naturales, que también es muy importante, el plan nacional turístico, el plan nacional cultural. Entonces, creo que hay cualquier cantidad de temas que se dan al principio de un gobierno y que si lo haces bien es como los primeros meses de planeación estratégica y paralelamente acciones inmediatas que reflejen lo que ya se está haciendo y después pues es puro detonar, supervisar y medir resultados e irle ajustando las tuercas según los resultados de cada uno de los planes. Entonces, yo con eso como que resumiría que ha sido muy interesante y estoy muy sorprendido porque como ustedes saben y nunca lo he negado, yo platico diariamente con personas y me reúno con personas de todos los flancos, plurales. Y tengo una grata sorpresa y se lo quiero decir al pueblo de México también, que por supuesto que la izquierda está muy, muy feliz y la izquierda progresista y liberal, porque lo quiero subrayar, porque no podemos seguir aceptando la retórica de la derecha en que nuestra izquierda es como ellos quieren plantear la izquierda comunista o dictatorial o autoritaria. No, nuestra izquierda es progresista y liberal que se enfoca en la prosperidad compartida, en las libertades, en las garantías y en los derechos, obviamente velando porque se cumplan las obligaciones. Entonces, hablando de nuestra derecha progresista y liberal, de nuestra izquierda progresista y liberal, en nuestra derecha, con mucho gusto les puedo decir, así como la izquierda está muy contento con Claudia Sheinbaum, me he encontrado muchos personajes en esas últimas semanas y meses de fin de año que me dijeron, Eddie, híjole, de verdad tenías razón. Claudia ha sorprendido y qué buena presidenta y qué buenas respuestas y qué firmeza y qué forma de responder con acervo histórico y con una mesura y una cordura muy interesante y de verdad está demostrando ser una primer mandataria jefa de Estado que seguramente va a traer muy buenas cosas para México con todo y toda la adversidad, se va a dar la oportunidad. Entonces, pues yo me siento orgulloso de México, me siento orgulloso, por supuesto, de mis compatriotas dentro y fuera del país, de que se apostó por ella y que se apostó también, por supuesto, por el Congreso de la forma en la que está conformado, por el gabinete y por todos los funcionarios de todos los niveles. Insisto mucho, desde quien te abre la puerta en una dependencia, se ha visto un gran cambio, un gran cambio. Y da gusto la voluntad de servicio, ¿no? Porque entonces se permea y se cumple lo que siempre nos decía nuestro querido expresidente Andrés Manuel López Obrador, que todos los ejemplos para bien o para mal se permeaban desde arriba hacia abajo, en la pirámide de alguna manera del organigrama de quienes participan y en ese organigrama también estamos la ciudadanía, o sea, el pueblo. ¿No? Porque entre grandes ejemplos y ejemplos de rectitud y de moralidad y de ética, pues también permean a la sociedad, ¿no? Entonces se está cumpliendo casualmente y no es casualmente, creo que tengo que rectificar ahí, más bien se está cumpliendo contundentemente lo que planteó y cuál fue su misión y visión y filosofía de la cuarta transformación de Andrés Manuel López Obrador y qué mejor que de la mano de alguien que mano a mano. Me acuerdo de esa entrevista que me hizo Hernán Gómez donde me preguntaba que por qué Claudia y que por qué yo no me movía de Claudia y que por qué Claudia. Y ahí está en la internet de la octava y yo le dije contundentemente porque Claudia realmente va a ser la perfecta continuación, pero con transformación constante de la primera etapa de la transformación o el primer piso de la transformación. Que eso no significa que la continuidad no tenga que tener, corregir y aumentar. Al contrario, y hasta innovar,
porque eso es una continuidad. No, y lo pongo en un ejemplo de analogía, igual me lo van a entender. Vas a construir un edificio. La primera parte, pues obviamente es la excavación, que no haces lo mismo que al poner los cimientos. Y una vez que pones los cimientos, no haces lo mismo que empiezas a levantar los pisos. Y no haces lo mismo una vez que empiezas a poner toda la parte de electricidad. Y no haces lo mismo cuando pones la parte de tuberías. Y no haces lo mismo cuando ya te pones a decorar estéticamente por dentro el edificio. Y no haces lo mismo cuando lo tienes que hacer en la fachada. Entonces, todo es transformación, este gran edificio, pero cada etapa va a tener su historia y su mecanismo. ¿Por qué? Porque pues es como levantas completamente el rascacielos de la transformación. Entonces esto lo quiero que me lo entienda también muy bien la derecha y la ultraderecha, para que cuando se la pasen repitiendo como taravillas lo de que es que es una continuación, es que es una continuación, es que es una calca. No, señores, estamos en un edificio, proyecto de nación, que se llama La Transformación, es un rascacielos. El primer etapa fue la excavación, la limpieza del terreno, la excavación y el levantamiento de los cimientos. Esta segunda etapa es empezar a levantar los pisos y empezar a proyectar, una vez terminado levantar todos los pisos, cómo va a ser toda la parte de la instalación eléctrica inteligente, si va a ser un edificio inteligente, si va a tener ciertos mecanismos a nivel sustentabilidad en toda la parte de los materiales que se van a ocupar para la decoración, no nada más para la construcción, y todo lo demás, ¿no? Entonces, creo que es muy interesante plantearlo así, porque entonces cuando vuelvan a decirlo de que continuación, que capia, que calca, que copia, que no sé qué, se los pueden explicar así. Es una forma muy interesante, didáctica, de que se entienda de qué se trata esto y por qué se habla de una continuidad. Continuidad que vamos a seguir hablando en el tercer piso, cuarto piso, quinto piso y sexto piso, porque yo les adelanto, mientras se siga haciendo bien las cosas, no se le falla al pueblo, se maneja el proyecto de nación con ética, con pulcritud, con rectitud, con los valores morales, apegados al decálogo, apegados a la carta de la doctora que también mandó un día antes de tomar protesta y al decálogo que mandó el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Este proyecto siga con continuidad a tercer piso, cuarto piso, quinto piso, sexto piso. Ahora sí que sky is the limit. El cielo es el límite, más bien es el infinito, porque es un rascacielos. Depende de nosotros. Y por eso es que cada vez que sucede que algo internamente o alguien se porta medio mal, es que no, de alguna manera levantamos las manos todos los que generamos este movimiento, ciudadanos e integrantes, participantes activos, agremiados y hasta funcionarios y todo, y decimos, no nos toques nuestro tesoro, porque es un tesoro que tiene todos estos valores. Y no queremos que nos los toques porque queremos continuar, porque la meta es un rascacielos. Entonces no nos hagas que se nos detenga la obra y no la suspendan. Fíjense qué interesante la analogía. Entonces, todos tenemos que cuidar que la obra se haga apegado al marco legal para que la obra fluya con todas las especificaciones de construcción, desde como lo dicta el terreno, etc., y como lo dicta la orografía y todo lo demás, para que, a final de cuentas, podamos decir, cortamos el listón de este rascacielos y ahí no se termina. Sigamos construyendo más rascacielos, ya que vimos que pudimos construir este primero. Entonces, yo creo que con eso resumiría un poco lo de los 100 días y mucho más de los 100 días, ¿no? Como ya viendo con proyección hacia el futuro, obviamente vienen retos tremendos. También otra cosa que le quiero decirte a ella, porque he querido como que poner muchos puntos sobre las sillas con la derecha y la ultraderecha que se la han pasado nada más buscando cómo atacar y con muchos temas también, tristemente en algunos casos, no todos, porque no hay que generalizar, misóginos, muy triste por ellos, porque se les olvida que tienen mamá, se les olvida que tienen hijas, esposa, hermanas, compañeras, compatriotas, creo que se les olvida seguido. Entonces, también me preguntaban hoy en una entrevista que por qué era tan importante no permitir los discursos de odio en general y por supuesto no permitir los discursos misóginos, porque también estamos luchando contra la violencia de género y contra las violencias contra las mujeres, porque ya lo he explicado 1,000,000 de veces, para que también lo entiendan estas personas que ahorita están en un conflicto y que no entienden por qué es tan importante dejarlo claro.
porque lo dije en la Cámara de Diputados en mi ponencia hace 1 año y medio, porque la violencia digital se traduce en violencia presencial, porque la violencia mediática se traduce en violencia presencial y violencia física. Entonces, si no queremos permitir que la violencia física se aparezca en nuestras vidas, la violencia presencial se aparezca en nuestras vidas, tenemos que detener el primer paso de la cadena alimenticia negativa de la violencia. Y esta empieza muchas veces en la parte digital, después se vuelve un megáfono, se vuelve mega expansiva, empieza una agresión de todos los usuarios, más bots, más esto, más el otro, luego lo toman los medios y también empiezan, y de ahí se genera una violencia expansiva hacia lo presencial y hacia lo físico. Esto lo quiero decir para que quien todavía está en la rejeguez de decir, es que ¿por qué me señalan tanto por ser a lo mejor altisonante o ser un poco más incisivo en mis ponencias? Lo hablo para los youtubers y los influencers. En mis ponencias que doy digitalmente, hablo de esas personas que se preguntan mucho que por qué se les cuestiona tanto. Quiero que lo entiendan y lo sensibilicen, porque desgraciadamente la violencia o lo altisonante digital y lo altisonante mediático y lo misógino mediático se convierte en misógino, altisonante y violencia física y presencial. Ojalá y lo puedan sensibilizar así y ojalá y puedan seguir comunicando y seguir usando su libertad de expresión a cabalidad, pero que lo hagan, como siempre les digo, con mesura, con cordura, con argumento, con sustento y sin necesidad de denigrar lo físico, ni denigrar lo religioso, ni denigrar lo racial, ni denigrar la parte de la complexión de un ser humano o su etnia. Yo creo que ese es el buen mensaje que también, y esto lo incluyo porque la derecha está mucho, ay, sí, ay, sí, ay, sí, sí, ahora nos dicen misóginos, ahora nos dicen, no, miren, no es por ahí. No se trata de buscar y poner en el paredón a nadie, se trata de hacer una conciencia social colectiva. Entonces yo creo que en vez de que se lo tomen como ataque personal, tómenselo mejor como una reflexión y una apertura de conciencia y un mejor comportamiento a nivel social. Entonces yo creo que a final de cuentas eso sería lo que es muy, muy importante y creo que esa es como la forma en la que deberían de tomar las cosas, no tomárselo personal. Yo ya les he dicho, a mí me preguntan mucho que por qué no me gusta hablar, como decir el nombre de la persona de algo. Yo les digo, porque es mucho más importante hablar del pecado que hablar del pecador, porque hablar del pecador es poner a uno en el paredón para buscar qué, y hablar del pecado sí nos genera conciencia colectiva de decir, híjole, este hecho está mal y yo me vería muy mal haciéndolo. ¿Qué importa quién lo hizo? Lo que importa es que nosotros como sociedad evitemos esos comportamientos tóxicos. Entonces creo que también eso lo quise puntualizar para que entiendan que por qué desde ahí la doctora crea un instituto para las mujeres. No es casualidad, es una necesidad. Y por eso también se hace mucho énfasis en que por favor eviten este tipo de expresiones, que se expresen sí para puntualizar algo, pero que no ocupen ese tipo de cosas que lo único que hace es denigrar y calentar la arena presencial y la arena física. Y por último, también decirles a todos esos que también están diciendo, ay, ya ven, no le invitaron, que a su toma de posición, yo se los voy a contestar muy, muy sencillo. Si ustedes revisan, porque creo que hay que revisar el tema histórico, el acervo histórico, pues realmente a las tomas de posesión presidentes mexicanos, pues a cuál han ido. Ustedes díganmelo, quisiera que me lo digan, porque pues podríamos revisar a lo mejor las últimas décadas y pues realmente no ha sucedido. Entonces, no sé, las últimas 2 décadas, 3 décadas, no sé, pues, revísenlo. Y entonces no entiendo por qué tanto énfasis en que desde México y como mexicanos querramos como desacreditar algo. No, en el caso de Trump, él está invitando a sus cuates de piquete de ombligo con los que se lleva de piquete de ombligo de la ultraderecha. Déjenlo, pues a final de cuentas es su toma de posesión, pero no pueden ustedes agarrar y decir que quieren desacreditar algo cuando realmente está invitando a 5, a 6 o a 7, cuando el mundo está con cuántos países. Entonces, entendamos y contextualicemos, no descontextualicemos.
creo que es importante seguir apostando por una relación de respeto, de cooperación y de coordinación entre Estados Unidos, México y Canadá y los demás países de América para generar este bloque continental tan necesario a nivel económico y productivo, social y de estabilidad para poder contrarrestar ese otro bloque continental oriental que es grandísimo y que es poderosísimo, muy poderoso, ya lo expliqué por qué, no solo por sus extensiones territoriales, sino por su masa poblacional y también por todo la punta de lanza tecnológica e industrializada que soy, mientras que Estados Unidos se ha venido desindustrializando y se ha venido, voy a decir una palabra que no existe, pero que se va a entender, destecnologizando, porque quizás no existe. Es como desindustrializando, si existe, bueno, destecnologizando, y entonces eso se lo entregaron en la mano directamente al Oriente. De alguna manera, Estados Unidos lo provocó, ya lo expliqué. Lo de China no fue una casualidad. China venía de ser socialista y comunista y pagaba con arroz en su momento, un país muy pobre, y Estados Unidos en la necesidad de crecer y de ver que en su territorio estaban tan limitados a nivel sindicatos, en tan limitados a nivel sueldos, en tan limitados a tal, decidieron industrializar allá. Entonces, ¿qué hizo China? Aprovechó y les puso reglas de, ok, quieres industrializar acá, pero tienes que traer a tu gente, a los del know-how, a tus operadores, a tanto porcentaje, tanto tiene que estar aquí. ¿Qué hizo China? Absorbió todo el know-how, capacitó para que se volviera increciendo toda su población capacitada, lo corrigió, lo aumentó, lo mejoró, lo innovó y hoy en día son punta de lanza de la tecnología y de la manufactura de la tecnología y del desarrollo de la tecnología y de la implementación de la tecnología. Y por supuesto también a nivel industria. Eso es lo que tenemos que entender, pero tenemos que entender que eso se lo entregó Estados Unidos junto con otros países del mundo, por eso es la fábrica del mundo, en bandeja de plata a ellos. Entonces, China no les vino a quitar nada, China no les arrebató el territorio, China no les vino a... Es increíble que se siga dando esa retórica y esa narrativa. Se le entregó en bandeja de plata a un país comunista, socialista, y que pagaba con arroz, se le entregó eso en bandeja de plata. China lo capitalizó muy inteligentemente, hizo un modelo híbrido capitalista socialista, ya lo he explicado muchas veces, y creció y se volvió un monstruo. Cuando de repente Estados Unidos despertó, y otras partes del mundo, pero mucho más Estados Unidos, y despertó de la PC y decir, no puede ser, yo creé este monstruo, pero vamos a decir monstruo como un monstruo, como ya lo expliqué, tecnológico, industrial, gigantesco, económico, bla, 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 bla. Ahora lo tengo que detener, ahora lo tengo que bloquear, ahora lo tengo que llenar de incentivos, ahora, y lo mismo pretende hacer con México. Y ahora que México exporta hasta más que China a mi país, ahora lo tengo que detener, ahora le tengo que poner incentivos. No, señor, porque México, a diferencia de China, sí está dentro de tu bloque continental y tú ahorita tienes que reforzar tu bloque continental junto con Canadá y los demás países. Entonces, lo peor que puedes hacer es bronquearte, te tienes que aliar y tienes que ver la forma en la que eso que tuviste la capacidad. A ver, yo le preguntaría hacia Trump y en general a la sociedad estadounidense y a los expresidentes estadounidenses y del gobierno. Si ustedes durante décadas tuvieron la capacidad de potencializar y desarrollar un país que no era suyo a miles de kilómetros del de ustedes, como lo es China, me van a venir a contar que no somos capaces dentro del mismo continente de hacer lo mismo. Y eso que hicieron allá erróneamente por haberlo hecho tan lejos, que lo hagamos aquí todos juntos y nos volvamos el bloque continental más importante a nivel económico, político, social, comercial, industrial, tecnológico. Me van a decir que no se puede, pero claro que no se puede si el señor quiere solito en su territorio adueñarse de más territorio sin hacer palanca de toda la planta productiva y de todas las bondades que tienen los demás países en este bloque continental. Creo que de esa manera lo estoy explicando muy bien y por eso insisto, no es nada contra Trump, insisto en que su visión sería completamente errónea y limitada. Porque si él mismo no está pudiendo controlar su país, si él mismo no está pudiendo ni siquiera, a ver, si fuera tan todo, yo le pregunto que a Trump también y a todos los, como le digo, a todos los que han gestionado ese país, si ustedes son tan pregones
y son tan todopoderosos y pueden ir a Irak a invadir y pueden armar guerras por todo el mundo y todo lo demás, ¿por qué no son todopoderosos para controlar sus fronteras y que no se les meta droga? Para controlar todo el tema de adicciones que tienen como un problema gravísimo de salud pública en su país, para controlar su deuda y que no se les haya ido hasta el 120% del PIB, para controlar su gasto gubernamental y que no se haya dedicado nada más a o sea, a despilfarrarlo en puras guerras externas sin ningún beneficio realmente en el bolsillo y en el día a día para su pueblo, que es el que está pagando y el que les está aportando este dinero. ¿Por qué no tuvieron la capacidad de controlar su balanza comercial y está tan mal? Y ustedes mismos la entregaron en charola de plata y ahora es algo que no pueden controlar. ¿Por qué ustedes mismos permitieron que sus sindicatos se comieran sus industrias? ¿Por qué ustedes mismos permitieron que su población nativa ya no quisiera hacer los trabajos y tuvieran que tener inmigrantes para que pudieran realmente realizar esto y ustedes siguieran siendo altamente productivos y poder completar y seguir consiguiendo de alguna manera su crecimiento en su modelo económico que está basado en el crédito al consumo? O sea, ¿por qué si son tan todopoderosos, si tienen la capacidad, como digo, de mandar a Irak, de mandar a Afganistán, y no son todopoderosos para controlar el armamento que están enviando a otros países y realmente ser serios? ¿Y por qué no son igual de todopoderosos para controlar el armamento interno en su país? Que por más que Biden quiso impulsar de que ya hubiera baneado, que se baneara el tema de las armas dentro del país, el uso de las armas, simple y sencillamente por temas de poder no se puede lograr. Entonces, cuando pongo todo esto sobre la mesa, pues se dan cuenta que realmente el problema de Estados Unidos se llama Estados Unidos. No se llama México, no se llama China, no se llama la Unión Europea, no se llama Latinoamérica. No. El problema de Estados Unidos se llama Estados Unidos. Y todo lo que ha generado Estados Unidos lo ha generado desde dentro de Estados Unidos. Nadie se lo ha venido a generar. Eddie, yo aquí lo que te quiero poner sobre la mesa es, hay un par de comentarios para incluso llevarlo a la conclusión y tienen que ver tanto con el Plan México como con la presidenta Claudia Sheinbaum. El primero es, si no ves, y rescato aquí, que de hecho te hacen la pregunta, dice Sin Fronteras, pregunta para Eddie. Se cuestiona que cómo se entiende el discurso de soberanía y nacionalismo con el autoabasto y al momento siguiente le abres las puertas a empresas extranjeras. Yo, antes de que tú lo respondas, yo pongo también sobre la mesa. ¿Cuándo pensaron o quién les dijo que primero los pobres significaba que nos íbamos a cerrar el mundo o que primero los pobres significaba que no íbamos a tener esta apertura? E incluso, ¿cómo se entendió que el primero los pobres significaba que los demás sectores iban a estar mal? Creo que nunca se dijo eso, pero hubo quienes desde su narrativa quisieron que eso se diera como el mensaje y hoy queda claro que no. Tan queda claro que no, que hoy la presidenta no, o sea, tiene un 80% de aprobación, 8 de cada 10 mexicanos aprueban su gestión, ya ni siquiera la oposición se puede oponer a la gestión que está haciendo Claudia Sheinbaum. Yo te hago una pregunta. ¿Cómo puede, y se la hago también, por supuesto, le mandamos un saludo a la audiencia y a quien preguntó también, cómo tú puedes abastecer un pueblo de huevo más fácil? ¿Teniendo en un rancho un solo gallo y una gallina o teniendo múltiples gallos y múltiples gallinas? Con eso contesto todo. Si tú realmente lo que quieres es completar el proyecto de primero los pobres y prosperidad compartida, más nos vale realmente tener esa canasta con muchos huevos y diversificados. Entonces, justo cae muy como anillo al dedo esta pregunta en el sentido de que yo acababa de explicar lo de la canasta. Dije, si tú tienes una canasta y te ambicionas y pones un mega huevo así grandísimo que puede abastecer a toda tu familia con ese mega huevo y te lo llevas cargando hacia tu casa desde el rancho y se te quiebra, adiós huevo, adiós desayuno, adiós comida de la familia. Si tú agarras la canasta y le pones muchos huevos y se te rompe uno o dos, pero traes 50 huevos, llegarás a la casa y la familia desayunará perfectamente bien con todo y que se te rompieron 2 huevos. Si tú tienes muchos gallos y muchas gallinas, volverás al otro día y volverás a traer un montón de huevos y cada vez más. Si tú solamente tienes una gallina y el gallo,
pues va a llegar un momento que a lo mejor desayunaron hoy, pero no desayunaron mañana. Entonces me parece perfecta la estrategia de diversificación en el sentido de hablar un día del Plan México, que aparte representa, como ya lo dije, el 82% de la inversión nacional, y al otro día presentar otro tipo de huevos de tu canasta que se llama inversión extranjera directa. Y todo a final de cuentas para alimentar la economía de tu país, para que cada vez tengas más producción de huevos y para que cada vez la familia desayune mejor. No sé, me parece que está muy claramente explicado y que está bien que lo pregunten, pero para que entonces se norme el criterio que en ningún momento se está desviando de la misión y visión, sino todo lo contrario. Se está buscando hasta crecer más, hacer economía en escala, diversificarlo para que nada nos falle en la ecuación. Si es que se nos rompen 2 huevitos, traer toda la canasta con los huevos y que nadie se quede sin desayunar, y que cada vez podamos dar un mejor desayuno. Sí, 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 a Entonces, mí me queda perfectamente bravo. claro. No pones los huevos en una misma canasta, tienes muchas canastas para diversificar, para ampliar, para crecer todavía más, para Y si detonar tienes todavía una más. sola canasta, no pones un mega huevo. Exactamente, Fíjate de poner muchos exactamente. huevos porque en el camino se te pueden romper 2 Sí, o sí, 3 sí. o 4. Y si Sí, se sí, te sí. rompe el mega huevo gigante porque te ambicionaste y lo quisiste todo con uno y te peleas, que eso es lo que está buscando Trump. Eso es por eso yo veo a Trump muy mal, o sea, muy perdido. Lo peor que tú puedes hacer es, por ambicioso, querer generar un mega huevo solamente en una canasta para que se te rompa ese y te quedes sin nada. A Trump le está pasando eso. Y no a Trump en sí, sino a Estados Unidos por cómo se ha comportado. Se ha peleado con la mayoría de los países del mundo. O sea, tiene muchas peleas, muchas pugnas con muchos países del mundo en muchos hemisferios, mientras que México no. Por eso yo en el programa pasado puse el ejemplo. La diferencia es que si te metes con México, México ha sido un país tan bien portado con todos que México va a ser respaldado por muchos países. Pero si Estados Unidos se porta mal, China no lo va a ir a respaldar, Rusia no lo va a ir a respaldar, India no lo va a ir a respaldar, mientras que a México, aunque usted no lo crea, por supuesto que sí. Entonces, también cuenta mucho en la arena geopolítica y en la arena de la diplomacia, vamos a decirlo así, y en la arena de las relaciones exteriores durante décadas y siglos, el haberte comportado bien como país. Porque también tienes un hándicap, una ventaja del respaldo de muchos países cuando alguien se quiere pasar de lanza contigo. Y yo se los dije, China está esperando, hasta se está frotando las manos para decir, si llega a pasar que de plano se portan muy mal con México, que sepa México que va a poder contar con nosotros, pero también con Japón, pero también con Corea, pero también con Taiwán, pero también con Vietnam, pero también con Singapur, pero también con India, pero también con Rusia. Entonces México no está solo. Esa es la diferencia en la arena geopolítica cuando te peleas con todos por querer ser imperialista, colonialista, hegemonista, a cuando no te peleas con nadie, buscas hacer lo mejor que puedas con tu país, siempre buscando mancuerna, colaboración, cooperación y coordinación con los demás países. Eso te potencializa. Y lo otro, lo único que te hace es que te aísla y al aislarte, obviamente, valga la redundancia, te quedas solo y en un momento de un conflicto, pues también no te va tan, no la tienes tan fácil, por más que seas un gigante. Ahora, les vuelvo a repetir, para mí el gigante es China. Se los vuelvo aquí a refrendar, ¿eh? Midan ustedes la extensión de territorio versus la extensión de territorio de Estados Unidos, China contra Estados Unidos. Midan ustedes la masa poblacional, 1.400 millones, solo en China. Mídanlo contra la masa poblacional de Estados Unidos. Midan la tasa de nacimiento versus mortandad y cuántos nacen y cuántos mueren en China y cuántos nacen y cuántos mueren en Estados Unidos y cómo va la tendencia, al igual que en la Unión Europea, que está en broncas por eso, ya lo expliqué en programas anteriores. ¿Qué bloque tiene hoy mayor potencial de ser el bloque líder? No nos podemos, o sea, no podemos ponernos una venda. Entonces, si nosotros no nos ponemos las pilas y hacemos lo que expliqué al principio de la alianza continental, estamos verdaderamente perdiendo la gran oportunidad después de que tristemente le entregaron
Estados Unidos en bandeja de plata, porque si no, ahorita no estaríamos hablando de esto. Si Estados Unidos hubiese sido y hubiera implementado en su país lo que sí fue e implementó en China, otro gallo le cantaría. Imagínense, en Estados Unidos vas a una provincia, pues, a lo mejor te encuentras, no sé, una provincia de 1 millón de personas, 2 millones de personas, 3 millones, 5 millones. En China vas a una provincia y te encuentras 25, 30 millones de personas. ¿Y a cuántos ingenieros y a cuántos desarrolladores tecnológicos? Lo mismo en India. India están, pero como por borbotones, aunque digan India está muy... India tiene muchos retos, pero también es un país que se parece mucho a de donde venía China. Acuérdense, China socialista, comunista, pagando con arroz. India viene de ser con una extrema pobreza y no han acabado tremenda, pero nada más vean el avance de India. India es otro que se les va a colar. O sea, ¿cómo yo veo en 30 años el tablero económico? 1, China. 2, India. 3, Estados Unidos. Y bueno, ya los demás irán acomodando. Pero no lo pueden perder de vista, ¿eh? Estados Unidos se va a ir a la casilla 3. Sí se va a ir a la casilla 3. Porque es potencia en consumo, pero ya no es potencia industrial y no es potencia en desarrollo tecnológico, ni en implementación tecnológica, ni en fabricación de lo que se necesita tecnológicamente. Aparte, China no crean que está dormido aquí en América, ¿eh? Están a punto de inaugurar un puerto en Perú que se llama el Puerto Chino. Quiero que lo vayan a ver, ¿eh? Donde van a llegar los barcos. Quiero que lo vayan a ver. O sea, China no está desperdiciando el tiempo, ¿eh? Si ustedes creen que lo está desperdiciando, ellos ya están poniendo aquí suficientes, ¿cómo les voy a decir? No quiero que se oiga mal. China nos ha estado invadiendo al mundo económicamente por medio de su alta producción industrial y tecnológica. Entonces, no es una invasión, por eso lo quiero dejar específico, pero a la par sí lo es, porque cada día se vuelve más la fábrica del mundo, cada vez tienen más productos colocados en el mundo y es una forma de tener poderío económico en el mundo, aunque no lo tenga en el territorio, como que se adueñe de territorios. O sea, ellos han ocupado otra estrategia. Ellos han querido tener relevancia en el mundo y poderío en el mundo sin invadir y sin colonizar o sin ser imperialistas en el territorio, arrebatando territorios bélicamente. Lo han hecho económicamente. Y Estados Unidos, con la mentalidad de Trump, a lo que ha dicho, lo quiere hacer a nivel territorio y esa ecuación no funciona. Le vuelvo a repetir, pues si no has podido ni con tu territorio, ni con tu gente, ni con tu industria, ni con tu desarrollo tecnológico, ni con tus fronteras, ni con tus armas, ni con tu salud pública, ni con tu deuda, ni con tu dinero, ni con tu... Pues si no has podido, mano, entonces ¿para qué quieres más territorio? Primero arregla tu casa y luego ya ve qué territorio quieres, ¿no? En todo caso, pero pues no entiendo para qué más territorio si el que tiene no lo puede manejar. No lo puede manejar, exactamente, ni lo puede manejar. Mi querido Eddie, el próximo martes ya nos tocará hablar ya de Donald Trump, ahora sí como Sí. tal, ya nos tocará hablar, él toma posesión el lunes, el martes nos tocará hablar de sus primeras órdenes ejecutivas, habrá que ver si salen entre ellas las que ha amenazado, que serán las de México, entre muchas otras, pero eso lo dejaremos para la próxima semana, que va a ser una semana muy interesante, muy Pues interesante. sí, va a ser muy interesante y a mí me da gusto de alguna manera también que el empresariado en general también, junto con todo el pueblo de México, estemos apoyando en 80% a la doctora Claudia Sheinbaum. Entonces, eso demuestra de que realmente ya se están como que alineando los chakras políticos y sociales y económicos y se están alineando también los astros a favor de que podamos darle más velocidad, mayor velocidad a la transformación. Y eso es música para todos los oídos. También quiero decirles, este es un momento y un tiempo de unidad. Acuérdense, la adversidad siempre trae oportunidad. Y la oportunidad, sí se los digo y se los refrendo, en este caso viene de la mano de la unidad. Así que apoyemos para que ante la adversidad generemos oportunidad mediante la unidad de todos los mexicanos dentro y fuera de nuestro territorio. Entre más fuertes, más unidos, aunque seamos plurales, más la vamos a hacer. Dejemos de señalarnos, dejemos de buscar como quién la hizo y mejor cómo la hacemos mejor.
creo que es mucho más importante, y quitemos los protagonismos, esto también lo digo a nivel político, y a nivel comunicadores, y a nivel social, y a nivel influencers, y youtubers, y amigos, y amigas, y todo, quitemos el protagonismo no ayuda a hacer equipos, no ayuda al trabajo en equipo, y cuando realmente se trabaja en unidad, se logran cosas muy buenas, pero sí se tiene que eliminar el protagonismo. Eso de yo fui, yo hice, yo esto, yo el otro, nosotros fuimos mejores, pues aparte, a final de cuentas, no cuadra. Yo ayer con unos empresarios estaba comiendo y les dije, miren, estuve haciendo un modelo que me gustó mucho y se los voy a presentar. Empresarios de la derecha, hay que decirlo tal cual. Y les dije, les apuesto que después de que se los comente aquí en la comida, me van a decir, híjole, no hay manera de discutírtelo. Y entonces se los puse muy fácil, porque ya saben que a mí me gusta como más dárselos fáciles y no llenarlos de números. Entonces les dije, a ver, pregunta capciosa. Ustedes en la ultraderecha y la derecha se la han pasado criticando los programas sociales, que hoy en día representan el 17% total del presupuesto de todo el presupuesto, ¿no? Del presupuesto del gobierno, 17%. Y con ese 17%, Andrés Manuel López Obrador, en pandemia, con todo y pandemia, logró sacar en su sexenio a 9 millones de mexicanos de la pobreza, 17%. Porque su ídolo, al que siempre andan presumiendo, invirtió 50% de su presupuesto total en programas sociales, en gasto social, y no logró nada más que hasta generar más pobres. Carlos Salinas de Gortari. Si ustedes se quieren ir a la historia, y eso se lo digo a la audiencia, y a ti, Meme, y a tu productor, y a todo mundo, y hasta a los de la derecha también, porque ellos lo entendieron muy bien, y a final de cuentas me dijeron, no tenemos cómo discutirte, tienes razón, el tema de los programas sociales no debe de ser discusión, la discusión debe de estar en cómo se implementan, cómo se distribuyen mejor, y cómo los generamos sin generar deuda. En eso coincidí con ellos. Me parece que eso es en lo que deberíamos de estar concentrados cuando tocamos el tema de los programas sociales, no como un estigma, porque no lo es. Hasta genera circulante y genera economía en escala. Entonces yo pregunto, si en el sexenio, que lo pueden corroborar, de Salinas de Gortari, el gasto social fue 50% del total del presupuesto, uno, ¿por qué no se quejaron? Dos, ¿por qué no se infartaron? Tres, ¿por qué no hicieron casi una revolución? Porque la mayoría lo hizo basado en deuda, También lo pueden checar. Y ya al final con los tesobonos y después tesobonos con Cedillo, También lo pueden estudiar. ¿Y por qué se le atacó tanto a Andrés Manuel López Obrador? O hoy en día, también podríamos decir, a la doctora, por la continuidad de los programas sociales y que siempre están diciéndonos casi, perdón, porque yo me incluyo, aunque yo no recibo, pero nos dicen todos ellos, nos dicen casi limosneros, que es una ofensa, y por dioseros y mendigos y quién sabe cuánta cosa, y que estiramos la mano y que quién sabe cuánta cosa, insultándonos, la verdad. Y lo digo insultándonos como pueblo, porque pues muchos reciben programas sociales, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Y por qué en ese tiempo yo no los vi como locos y haciendo una revolución? Claro, porque en ese momento todos los beneficios eran para la cúpula. Y porque entre ese 50% de gasto social, en vez de invertirlo en la gente y entregarle su dinerito en la manito, que ahora es por medio de una tarjeta, pues era 50%, pero quién sabe a dónde iba a dar. Entonces, nadie se quejaba, porque júrenlo, que entre todos los que no se quejaban, pues también recibían parte de ese pastel. Entonces, creo que hay que empezar a derribar mitos de la derecha y la ultraderecha, pero con argumentos y con comparativos, en vez de estarse insultando unos a otros. Y pues para mí, digo, ayer me pareció muy interesante ese ejercicio, agradezco muchísimo, les mando un abrazo porque lo entendieron muy bien con las 6 personas que estaban, empresarios, pues que sí, grandotes, y me dijeron, pues es que mira, de repente llegas a las comidas con unas cosas que no tenemos forma de, pues, sí, de discutirlas, porque aparte son cosas que no están en la arena de discusión pública en los programas que normalmente vemos o normalmente estamos en las mesas redondas, entonces son cosas que pues sí, ¿cómo te la discuto? Porque me decía uno, ¿cómo te lo discuto? Si en verdad sí fue 50% el gasto social de Salinas, ¿cómo te lo discuto? Y estamos nosotros peleando por un 17% ahora.
cuando aparte salieron 9 millones de personas de la pobreza y cuando aparte a las empresas les fue muy bien porque incrementaron sus ventas, porque mucha parte de esa derrama se fue directamente pues desde la pyme, desde el puestecito de tortas de la esquina o lo que sea, o una farmacia o las empresotas. Todo el mundo recibió derrama de ese dinero, no se perdió, no se lo llevaron a Europa para construir castillos o para llevárselo quién sabe dónde, se quedó aquí, se invirtió aquí y se volvió un dinero que se fue reciclando y reciclando y reciclando durante los 6 años y pues se fue una economía en escala que a final de cuentas genera un crecimiento interno y fue el 17%. Entonces yo me pregunto, y no como allá que fue 50% basado en deuda y que no generó ningún tipo de disminución como a esta magnitud. ¿Sí me explico? Entonces, pues digo, creo que en vez de estar peleando, estas deberían de ser las discusiones plurales en Radio Fórmula, en Televisa, en Azteca, en Milenio, con los youtubers de este lado, del otro lado. O sea, nuestras discusiones deberían ser plurales, pero basadas en argumentos y en sustento y en acervo histórico y en comparativos, no en tú eres peor, tú estás no sé qué, tú eres morenaco, tú eres no sé qué, todo así como nos dice, todo, tú eres no sé cuánto, insultando misóginamente, insultando racialmente, insultando sexualmente, insultando de complexión, ¿qué es eso? Eso no debería de caber en ninguna mesa seria de debate y de discusión, plural o no plural, ¿no? O sea, entonces, ¿por qué yo sí me puedo semanalmente sentar con múltiples personajes de todo tipo, desde en una miscelánea, desde en un puesto de tacos, desde el otro día en el centro, en el puesto de lotes, que le mando un saludo y que hasta se lo promocionamos, y con los empresarios y con todo, como lo estoy explicando, y por qué sí podemos tener este tipo de diálogos sin pelearnos? Porque simplemente no estamos queriendo tener la razón, queremos que México tenga la razón y queremos que a México le vaya bien. Y cuando tienes esa intención, no importa cuál sea tu ideología, te vas a sentar y vas a construir. Pero cuando tu ideología es nada más a ver qué acaparo, a ver qué gano, a ver todo es para mí, no es para los demás, no es para el servicio de los demás, pues entonces empiezan todas estas discusiones y todas estas denigraciones que no valen la pena y que creo que no tienen cabida en ninguna discusión. Totalmente de acuerdo contigo, mi querido Eddie, por eso desde este espacio, todos los martes y desde muchos otros, se promueve un distinto criterio, una distinta forma de pensar, de generar conciencia, de platicar, de entenderlo con ejemplos mucho más simple y obviamente escuchándote a ti, querido Eddie. Así que te mando un abrazo gigantesco, nos vemos el próximo martes y que siempre te sigan en tus redes sociales, cómo apareces para que los que no te conocen todavía, que son cada vez menos, te vayan y te sigan en tus redes sociales. Pues a mí me pueden seguir en el X, en la red X, @edismol con la palomita azul, en Instagram, @edismol, _ es oficial con la palomita azul, y en la red de negocios LinkedIn, @edismol, porque también pues estoy ahí en la red de negocios muy activo, ahí prácticamente mis intervenciones son completamente de negocios, de economía, de comercio, para los emprendedores, no hago absolutamente creo que cada red se usa para lo que se tiene que usar, y eso también lo debemos de aprender, ¿no? Porque hay una red con cierto perfil para cada cosa y es muy interesante porque también puedes conocer muchos criterios teniendo presencia en todas las redes. Y algo que les recomiendo a todos es que así tengan 0 seguidores, son igual de importante su voz, porque su voz se replica. Miren, hay personas que han hecho algún tipo de video muy fuerte, muy interesante, que tenían 0 seguidores y de repente tienen 1 millón y 2 millones y 3 millones de vistas. No se les olvide que las redes son un megáfono. Entonces, no discriminemos a quien tiene 0 seguidores. Su voz es igual de importante. Lo importante es que sí seas alguien, que sí te enseñes, que sí te muestres, que no te escondas, que no seas un bot, que no actúes sobre el anonimato, pero no importa que tengas 0 seguidores, es igual de válida, eres un ser humano y tienes el mismo derecho de opinión. Entonces, eso también habla de democracia participativa, ¿no? El dejar de discriminar a la gente por seguidores, eso lo veo mucho en conversaciones de la red. Y no le hagan caso a tiene 3 seguidores, así dicen, ¿no? O sea, me ponen, tú, Eddie, ¿por qué le estás contestando a alguien de 3 seguidores y tienes no sé cuántos cientos de miles? Yo le voy a contestar a alguien que tenga algo bueno que aportar, que lo haga con respeto, que lo haga con argumento, así sea plural, no importa,
y que tenga un buen punto que poner sobre la mesa. Y no me importa si tienes 0 seguidores o 5 millones de seguidores, porque a final de cuentas lo que importa es la voz. Entonces también seamos más conscientes en ese sentido, porque estoy haciendo ahorita un tratado, estoy haciendo un escrito que voy a presentar próximamente en uno de los congresos, que habla de discriminación digital. Y en esta era tecnológica, y de esto es un tema que no se ha hablado, luego lo platicamos si quieren, pero hay un nuevo tema que está surgiendo muy fuerte en nuestro mundo moderno, que se llama discriminación digital. Y está interesante todo lo que conlleva y todo lo que genera. Hasta angustia, ansiedad, depresión. Está muy interesante el tema de la discriminación digital. Entonces, luego lo platicamos. Les mando un abrazo a ti, Meme, un beso muy grande, un abrazo a tu producer y un abrazo y un beso grandísimo a la audiencia, que los quiero muchísimo y me da gusto siempre que salgo a la calle abrazarlos o a cualquier lado, dentro y fuera del territorio, siempre pura gente acercándose con puras palabras padrísimas. Los quiero mucho y les agradezco todos los comentarios, todos los likes que dejan en cada una de las intervenciones y los comentarios, porque los comentarios son llenos de amor lo que ustedes hacen y llenos de sabiduría, también se aprende mucho de ustedes. Adiós, nos vemos el siguiente martes. Nos vemos el siguiente martes, Eddie, un abrazo. Ya nos vemos en la era Trump. Ya, en la era Trump. Ahora sí, Ya será te el primer gusta. programa de la era Trump. Así es. Adiós.